Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. En una sombría tarde de jueves, extendido sobre un viejo sofá crujiente que había visto mejores días, me encontré luchando con un pensamiento tan incómodo como el sofá en el que yacía. No sería la vida más simple sin las complejidades del amor, murmuré para mí mismo, mirando fijamente al techo descascarado arriba. La habitación estaba tenue, iluminada solo por la luz parpadeante de una lámpara solitaria, proyectando largas sombras que parecían hacer eco de mis sentimientos. Quiero decir, ¿quién decidió que necesitábamos a alguien más para completarnos de todos modos? Continué, mi voz una mezcla de amargura y broma, sabiendo muy bien que las paredes no responderían. El silencio de mi apartamento era un recordatorio palpable de la soledad que había llegado a resentir y abrazar. Fue durante estos momentos de introspección que yo, Héctor, un seudónimo que he adoptado para preservar lo poco de privacidad que me queda, a menudo reflexionaba sobre la necesidad de compañía. El sonido de mi teléfono zumbando abruptamente me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla, otro mensaje de un amigo, probablemente otro intento de sacarme de mi exilio autoimpuesto. Dejé escapar un suspiro, el peso de mi pasado reciente anclándome al sofá. Justo entonces, un golpe en la puerta me sobresaltó. Con reluctancia, me despegué del sofá y me arrastré hacia la puerta. Sí, llamé antes de abrir, mi voz teñida con un atisbo de molestia. Frente a mí estaba Alex, un amigo cercano cuya persistencia tanto admiraba como a veces encontraba exasperante. Hombre, no puedes seguir haciéndote esto, dijo, empujándose hacia el salón débilmente iluminado. Su preocupación era genuina, pero era lo último que quería manejar. ¿Haciéndome exactamente qué? Disfrutar de mi paz, repliqué, cerrando la puerta con un suave clic. No esperé su respuesta antes de regresar al santuario de mi sofá. Alex siguió, tomando asiento en el sillón frente a mí. Héctor, hermano, hablar con techos y sumirse en la oscuridad no es disfrutar de la paz. Es revolcarse en la miseria. ¿Cuándo fue la última vez que realmente saliste? ¿O hablaste con alguien que no sea yo o el que te entrega los víveres? Fruncí el ceño, la verdad en sus palabras me picaba más de lo que quería admitir. Hablo con gente, me defendí débilmente, sabiendo muy bien que mis interacciones se limitaban al mínimo necesario para funcionar como un adulto más o menos normal. Sí. ¿Y cómo te está yendo con eso? Te estás convirtiendo en un ermitaño, hombre. Mira, lo entiendo, Clara te hizo un número, pero no todas las mujeres son, no, lo corté bruscamente, la mención de su nombre como un latigazo en mi espalda. No la traigas a esto. Un incómodo silencio cayó entre nosotros, la tensión espesa. Alex suspiró, inclinándose hacia adelante, los codos en sus rodillas. Héctor, escúchame. Eres mi amigo, y me mata verte así. Aislarte, renunciar a la idea de encontrar a alguien. No es saludable, hombre. Me moví incómodo, mi mirada cayendo al tejido gastado del sofá. Simplemente, ya no veo el punto, Alex. Después de todo, las mentiras, la traición. ¿Cómo puedo confiar en alguien de nuevo? ¿Cómo no terminar aquí mismo, hablando con mi techo sobre cómo todo salió mal? Alex se levantó, caminando por el pequeño espacio antes de detenerse y enfrentarme. Porque eres más fuerte de lo que te das crédito. Mira, no estoy diciendo que te lances a citas en este mismo segundo, pero no te cierres a la posibilidad de la felicidad. De encontrar a alguien que te respete y te ame por quien eres. Sus palabras, aunque destinadas a inspirar, se sentían como una montaña para escalar, una montaña que ni tenía la fuerza ni el deseo de conquistar. Simplemente, desearía que fuera posible tener una vida completa sin necesitar a alguien más para que se sienta completa, confesé, las palabras apenas un susurro. Alex volvió, colocando una mano en mi hombro. Lo sé, Héctor. Lo sé. Pero a veces, las personas más inesperadas entran en nuestras vidas cuando menos lo anticipamos. Personas que iluminan nuestro mundo de maneras que ni siquiera podemos imaginar. No puedes encontrar eso si no estás abierto a la posibilidad. Mientras hablaba, no pude evitar preguntarme si tal persona existía para mí. ¿Era posible encontrar a alguien que pudiera hacerme olvidar el dolor, la traición? ¿Alguien que pudiera hacerme creer en el amor de nuevo? La conversación persistió en el aire mucho después de que Alex se fue,
sus palabras resonando en el silencio de mi apartamento. Mientras me recostaba de nuevo, mirando una vez más al techo, me encontré atrapado entre el confort de la soledad y el aterrador prospecto de abrir mi corazón de nuevo. El deseo no deseado de una vida desprovista de la necesidad de compañía luchaba con el deseo humano innato de conectar, de amar y ser amado a cambio. Y así, en la quietud de mi sala débilmente iluminada, reflexioné sobre la posibilidad de un futuro donde podría abrazar la vulnerabilidad una vez más, a pesar de las cicatrices de mi pasado. Un futuro donde, tal vez, solo tal vez, no tendría que desear una vida en soledad. Pero por ahora, esos pensamientos eran tan fugaces como las sombras proyectadas por la lámpara parpadeante, y me encontré a la deriva hacia el sueño, el eco de mi propia voz como una nana para mi corazón cansado. Era una tarde de martes mundana, de esas que se mezclan en el tapiz de una semana de trabajo olvidable, cuando llegó la llamada de Clara. La oficina era su usual mezcla de monótonos clics de teclado y bajos zumbidos de conversación, una sinfonía de la vida corporativa. Mi auricular era una barrera entre yo y el mundo, una herramienta de mi oficio como representante de atención al cliente. Fue entonces cuando su voz, aguda y cargada de frustración, rompió la monotonía. Su producto es una broma. ¿Están todos estafando allí? La voz de Clara crujía a través de la línea, su enojo palpable. Me enderecé en mi silla. La repentina embestida me tomó por sorpresa. Buenas tardes, señora. Soy Héctor. Lamento cualquier inconveniente que haya experimentado. ¿Podría explicarme el problema que enfrenta? Mi voz era calmada, practicada, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba al otro lado. Esta es la tercera vez que llamo. La tercera vez, ella bufó, sus palabras un bombardeo. Su gadget revolucionario se descompuso en una semana. Una semana. ¿Tienen idea de cuántos problemas me ha causado esto? La escuché, tomando notas. Una parte de mí admiraba su espíritu ardiente a pesar de las circunstancias. Entiendo su frustración, Clara. Veamos cómo podemos resolver esto. Le aseguro, valoramos su satisfacción por sobre todo. Lo que siguió fue una agotadora hora de resolución de problemas, explicaciones y aseguranzas. Sin embargo, a medida que la llamada progresaba, sucedió algo extraño. La tormenta comenzó a disiparse, su voz se suavizaba, la frustración cedía paso al agotamiento. Fue en esta calma inesperada donde nos encontramos desviándonos del guión. Entonces, Héctor, ¿esto es lo que te imaginabas haciendo con tu vida? ¿Cuidando clientes irritados por gadgets defectuosos? Su pregunta me tomó por sorpresa. Una risa se me escapó antes de que pudiera filtrarla. Supongo que podrías decir que no es el sueño, Clara. Pero luego, la vida tiene una forma curiosa de desviarnos nuestros planes. No es así, respondí, la conversación tomando un giro hacia lo personal. Sí, cuéntame. Yo tenía planes, ¿sabes? Grandes planes. Y ahora, aquí estoy, peleando por un gadget que se suponía que me haría la vida más fácil, suspiró ella, la lucha desaparecida de su voz. Hablamos más, sobre sueños postergados, giros inesperados de la vida y las pequeñas alegrías encontradas en lugares improbables. Era extraño, esta conexión formándose sobre una llamada de servicio. Sin embargo, se sentía notablemente genuina. La llamada eventualmente terminó, pero la conversación persistió en mi mente mucho después. Me encontré anticipando su prometida llamada de seguimiento, curioso sobre la mujer detrás de la voz que había interrumpido mi día de la manera más inesperada. Semanas pasaron, y nuestras interacciones continuaron, evolucionando con cada llamada. Lo que comenzó como una pesadilla de servicio al cliente floreció en algo que se asemejaba a una amistad. Las llamadas de Clara se convirtieron en el punto culminante de mis días, su risa un respiro bienvenido de la monotonía de mi trabajo. Fue durante una de estas llamadas que Clara me sorprendió. Héctor, ¿qué te parece si continuamos esta conversación tomando un café? Siento que te debo un latte por todos los problemas que te he dado. La propuesta fue inesperada, un salto del digital al mundo real. Mi corazón se aceleró ante la idea, una mezcla de anticipación y ansiedad. Creo que me gustaría eso, Clara. Me gustaría mucho. Nos encontramos en una pintoresca cafetería, un terreno neutral lejos del campo de batalla corporativo. Ver a Clara en persona fue una revelación. Era tan vibrante como sugería su voz, sus ojos brillando con el mismo fuego que me había atraído inicialmente.
Nuestra conversación fluyó tan fácilmente como había sido por teléfono, las horas pasando en lo que parecían momentos. Al acercarse el final de la velada, Clara extendió su mano sobre la mesa, tocando ligeramente la mía. Gracias, Héctor, por escuchar, por entender. Hoy no solo encontré una solución a mi problema, creo que encontré un amigo. Sus palabras resonaron con mis propios pensamientos, un sentimiento que nunca esperé encontrar en el guión de mi rutina diaria. Al despedirnos, una sensación de emoción burbujeó dentro de mí, un sentimiento de anticipación por lo que este nuevo comienzo poco probable podría traer. La noche era fresca, las estrellas arriba un testimonio de las vastas posibilidades que yacían en lo desconocido. Caminando a casa, repasé nuestra conversación, la risa de Clara, su espíritu ardiente y la conexión inesperada que habíamos forjado. Era un comienzo, nacido de la frustración y las quejas, pero floreciendo en algo que insinuaba el potencial de más. Un comienzo que desafiaba mis creencias sobre el destino, sobre los caminos que recorremos y las personas que se unen a nosotros en el camino. Y así, mientras me acostaba esa noche, el recuerdo de nuestro encuentro repitiéndose en mi mente, no pude evitar sentir que, tal vez, la vida tenía más sorpresas reservadas para mí de las que me había atrevido a imaginar. Los meses se habían entrelazado en el tejido de una vida aparentemente idílica. El ritmo de nuestros días juntos se convirtió en una melodía que había aprendido a atesorar. Clara y yo, ya más allá del primer entusiasmo del nuevo amor, nos habíamos asentado en la cómoda cadencia de una existencia compartida. Sin embargo, bajo la armonía, una nota discordante persistía, esperando su momento para perturbar la sinfonía que habíamos creado. Era finales de octubre, el aire fresco con el aroma de las hojas cayendo, cuando los primeros signos de problemas susurraron a través de nuestras vidas. Clara había estado cada vez más preocupada, su teléfono un compañero constante que parecía exigir más atención de la que yo podía reunir. El negocio está en auge, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sus explicaciones envueltas en el barniz del éxito. Una noche, mientras cenábamos uno frente al otro, su teléfono zumbaba incesantemente, las vibraciones resonando como truenos distantes presagiando una tormenta. ¿No vas a contestar eso?, pregunté, la pregunta cargada con un filo que no había pretendido. Es nada, solo trabajo, respondió, su voz una mezcla de irritación y cansancio. Siempre trabajo, murmuré bajo mi aliento, las semillas de la duda tomando raíz en el suelo de mi descontento. La semana siguiente, el nombre de Scott comenzó a surgir con alarmante regularidad. Scott y yo necesitamos viajar por un proyecto, Clara anunció una mañana, su tono casual, como si discutiera el clima en lugar de un viaje que la llevaría lejos de nuestro hogar, de mí. ¿Quién es Scott?, pregunté, mi curiosidad teñida de una inquietud que no podía sacudir completamente. Un colega, respondió demasiado rápido, sus ojos esquivando los míos. Hemos sido emparejados para este gran negocio. Es una gran oportunidad para nosotros. Nosotros. La palabra se suspendía entre nosotros, un abismo que parecía ensancharse con cada día que pasaba. La presencia de Scott en nuestras conversaciones creció, un espectro que lanzaba una sombra sobre nuestra relación. Las aseguranzas de Clara no hacían nada para disipar la tormenta creciente dentro de mí, sus palabras promesas vacías que no alcanzaban mi corazón. El día que ella partió para su viaje con Scott, sentí que una parte de mí se iba con ella. El apartamento, una vez santuario lleno de risas y amor, ahora parecía frío, el silencio un recordatorio constante de su ausencia. Me ocupé con el trabajo, un intento fútil de ahogar los susurros de duda que se habían convertido en mis compañeros constantes. Fue durante una de esas largas y solitarias noches que decidí sorprender a Clara. Un gesto, pensé, que podría cerrar la distancia entre nosotros. Reservé un vuelo, imaginando un reencuentro romántico que reavivaría la chispa que habíamos perdido. Sin embargo, la sorpresa fue mía para soportar. Al llegar al hotel donde Clara y Scott se hospedaban, no fui recibido por el cálido abrazo de mi amor, sino por la fría realidad del engaño. Allí, en el vestíbulo, estaban Clara y Scott, su intimidad innegable, risas compartidas en una broma privada que me atravesó como un cuchillo. Los confronté, mi corazón latiendo aceleradamente, el mundo inclinándose bajo mis pies. Clara. Mi voz me era ajena, cruda de emoción. Ella se giró, su sonrisa desvaneciéndose al verme, el color drenando de su rostro. Héctor, ¿qué? ¿Cómo nos encontraste?
La pregunta quedó suspendida en el aire, un testimonio del engaño que se había desvelado. La conversación subsiguiente fue un torbellino de acusaciones y negaciones. Las palabras de Clara un intento desesperado de tejer una narrativa que de alguna manera pudiera justificar la escena ante mí. Scott, la sombra siempre presente, permaneció en silencio, un espectador en el desenlace de nuestra historia de amor. Confíe en ti, dije, las palabras un mero susurro, un lamento por la confianza que habíamos construido y ella había destrozado. Clara extendió la mano, un ruego por comprensión. Héctor, por favor, déjame explicar, pero no había explicación que pudiera reparar la fractura, ninguna palabra que pudiera desver la verdad de su traición. La realización de que la persona que amaba, con quien había construido una vida, pudiera engañarme tan fácilmente fue una herida que ninguna disculpa podía curar. El viaje de regreso al aeropuerto fue un recorrido por las etapas del duelo, cada milla un paso hacia la aceptación de una verdad que había sido demasiado ciego para ver. El regreso a casa fue agridulce, el apartamento un mausoleo de recuerdos que ahora me atormentaban con su falsedad. En los días siguientes, los intentos de Clara por reconciliarse se encontraron con un corazón endurecido por la traición. Nuestras conversaciones, una vez llenas de sueños y risas, ahora eran campos de batalla donde las palabras eran armas, y las disculpas escudos que ofrecían poca protección. El engaño se había desvelado, dejando tras de sí los restos de un amor que había prometido tanto. Me quedé navegando por las ruinas, buscando una forma de reconstruirme a mí mismo de las cenizas de una relación que había ardido demasiado brillante y demasiado rápido. El camino por delante era incierto, un sendero que caminaría solo, pero uno que esperaba me llevara de vuelta a un lugar de paz y, tal vez, a un amor verdadero. La noche había caído con una pesadez que igualaba la agitación dentro de mí. La traición de Clara, una herida aún fresca, sangraba en cada rincón de mi existencia, coloreando mi mundo con tonos de desconfianza y dolor. Fue durante una de estas largas noches de insomnio que sucedió lo inesperado, empujándome hacia una realidad muy lejana al desamor que estaba cuidando. Un golpe agudo destrozó el silencio de mi apartamento, resonando como una advertencia a través de las habitaciones vacías. Con un suspiro cansado, me arrastré desde el sofá, los restos de mi soledad pegándose a mí como una segunda piel. La mirilla reveló dos figuras, sus siluetas ominosas contra el pasillo débilmente iluminado. Al abrir la puerta, me encontré con los rostros severos de dos oficiales de policía, sus insignias brillando en la luz artificial. Héctor Sánchez, preguntó el más alto de los dos, su tono dejando lugar a ninguna duda. Sí, ese soy yo, respondí, mi mente corriendo con posibilidades. ¿Cómo puedo ayudarles? Necesitamos que venga con nosotros para un interrogatorio, declaró, su voz carente de emoción. ¿Interrogatorio? ¿Sobre qué? La confusión teñía mis palabras, una creciente sensación de inquietud echando raíces. Es sobre Scott Richardson y Clara Morgan, intervino el otro oficial, su mirada penetrante. La mención de sus nombres fue un golpe, una conexión que no había anticipado. ¿Qué pasa con ellos?, exigí, un filo defensivo colándose en mi voz. Lo discutiremos en la estación. Por favor, venga con nosotros. El viaje a la estación fue un borrón, mis pensamientos un torbellino caótico de escenarios. ¿Qué podrían querer conmigo? Mi conexión con Scar era tangencial en el mejor de los casos, definida solo a través de la traición de Clara. Sin embargo, aquí estaba, siendo arrastrado más profundamente en una narrativa en la que no había participado en escribir. A mi llegada, me condujeron a una sala de interrogatorio austera, el ambiente estéril muy lejos del calor de mi apartamento. La silla de metal frío se sintió como un trono de juicio mientras tomaba asiento, las luces fluorescentes arriba proyectando sombras duras que reflejaban la oscuridad de mis pensamientos. Una oficial femenina entró, su comportamiento una mezcla de profesionalismo y empatía. Señor Sánchez, soy la detective Martínez. Entiendo que este es un momento difícil, pero necesito su cooperación. No entiendo por qué estoy aquí, dije, mi frustración creciendo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Se trata de Scott Richardson. Ha sido atacado, reveló, sus ojos observándome de cerca por cualquier reacción. ¿Atacado? La palabra resonó en la sala, un presagio de complejidades que no había anticipado. Sí, y su nombre surgió durante nuestra investigación. Necesitamos saber su paradero en los últimos días. He estado en casa, lidiando con problemas personales.
Respondí, la vaguedad de mi respuesta un testimonio del tumulto que las acciones de Clara habían causado. ¿Alguien puede verificar eso?, insistió, su pluma preparada sobre el bloc de notas. No, estaba solo, admití, el peso de mi aislamiento nunca más palpable que en ese momento. Las preguntas continuaron, cada una tirando del tejido de mi realidad. La detective Martínez preguntó sobre mi relación con Clara, sobre cualquier interacción con Scar y sobre cualquier motivo posible que pudiera tener para lastimarlo. La absurdidad de la situación era abrumadora, un giro surrealista de los eventos que parecía más ficción que hecho. Ni siquiera conocía a Scar fuera de lo que Clara me contó, me encontré defendiendo, mi voz impregnada de una desesperación que despreciaba. ¿Por qué iba a lastimarlo? Solo estamos tratando de unir todo, señor Sánchez. Su cooperación es crucial, insistió Martínez, su tono suavizándose. A medida que el interrogatorio se prolongaba, el shock inicial dio paso a una ira creciente. Era una víctima del engaño de Clara, y aún así, aquí estaba, siendo tratado como sospechoso de un crimen en el que no había participado. La ironía no se me escapó, un cruel giro del destino que añadía insulto a la injuria. Mire, detective, entiendo que tiene un trabajo que hacer, pero está ladrando al árbol equivocado. Solo estoy intentando recoger los pedazos de mi vida después de la traición de Clara. No sé nada sobre el ataque a Scott, declaré, mi resolución firme. Martínez me estudió por un momento, su expresión ilegible. Le creo, señor Sánchez. Pero teníamos que preguntar. Es libre de irse. El camino fuera de la estación de policía fue una liberación, el aire fresco de la noche un bálsamo para mis nervios desgastados. Sin embargo, el alivio fue efímero, la realidad de mi situación asentándose como una densa niebla. Las acciones de Clara me habían enredado en una red de sospecha e intriga, las consecuencias de su engaño de gran alcance. Mientras me dirigía a casa, las calles vacías un reflejo de mi soledad, no pude evitar preguntarme sobre los caminos torcidos que nuestras vidas habían tomado. El interrogatorio había sido un recordatorio contundente del daño colateral causado por mentiras y traiciones. Un daño que se extendía más allá de corazones rotos hasta la confianza quebrada. La noche aún era joven, pero para mí, era solo otro capítulo en la saga de mi vida que se desmoronaba, una narrativa marcada por preguntas sin respuestas y una búsqueda de verdad en un mar de engaños. La secuela del interrogatorio fue una lluvia fría y constante, empapándome en una realidad para la cual estaba mal preparado. Cada paso de regreso a la soledad de mi apartamento era un testimonio del desmoronamiento de una vida que una vez conocí. Las revelaciones de la noche, proyectando largas sombras a través de mis pensamientos, fueron compañeras en la oscuridad, susurrando verdades que deseaba no escuchar. A mi regreso, el silencio del apartamento contrastaba marcadamente con la cacofonía de emociones que rugían dentro de mí. Las paredes, una vez testigos de la risa y el amor que Clara y yo compartimos, ahora se erigían como jueces silenciosos, resonando con el vacío de la traición. Me hundí en el sofá, la tela fría contra mi piel, un recordatorio físico del vacío que las acciones de Clara habían creado. Mi mente repasaba el interrogatorio, cada pregunta un cuchillo que se retorcía más profundamente en la herida dejada por su engaño. La mera idea de que pudiera ser implicado en un acto de violencia contra Scott, un hombre que apenas conocía, era un testimonio del caos que Clara había tejido a nuestro alrededor. El teléfono sonó, cortando el silencio con su tono estridente. Lo miré fijamente, un sentimiento de temor enroscándose en mi estómago. Cuando el nombre de Clara parpadeó en la pantalla, una mezcla de ira y desesperación se apoderó de mí. Contesté, mi voz un cóctel de emociones. Héctor, por favor, necesitamos hablar. La voz de Clara llegó, teñida de urgencia y miedo. ¿Qué queda por decir? Clara, escupí, mis palabras impregnadas de amargura. Has dejado muy claras tus decisiones. Héctor, sé que he cometido errores, terribles, pero tienes que creerme, lo que pasó con Scott, no es lo que parece, ella suplicó, su voz quebrándose bajo el peso de las lágrimas no derramadas. ¿Errores? Clara, llamas traicionar nuestro amor, mentirme y ahora arrastrarme a una investigación criminal, ¿errores? Mi voz se elevó, un crescendo de dolor e incredulidad. Lo siento, Héctor, más de lo que puedes imaginar. Pero ahora mismo, necesito que me escuches. Es importante, insistió ella, la desesperación filtrándose a través de sus palabras.
La conversación que siguió fue un viaje tortuoso a través de las explicaciones y justificaciones de Clara. Habló de las presiones en el trabajo, de ser manipulada por Scott, de perderse en un mundo que nunca quiso. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestra relación, sellando la tapa sobre cualquier esperanza de reconciliación. A medida que avanzaba la noche, comenzó a formarse un plan, un intento desesperado de limpiar mi nombre y liberarme de la red de mentiras y acusaciones. Clara me proporcionó información, nombres, lugares y eventos que pintaban un cuadro de los tratos de Scott, un mosaico de avaricia y engaño. Pasé los días siguientes recopilando evidencia, siguiendo pistas que Clara había proporcionado. La ciudad, una vez familiar, ahora se sentía como un laberinto, cada giro revelando rincones más oscuros de la vida de Scott. Me encontré con personas cuyas vidas habían sido tocadas y manchadas por sus acciones, cada historia una pieza del rompecabezas que desesperadamente intentaba resolver. Las consecuencias de la traición de Clara no fueron solo un desamor personal, sino que se transformaron en una búsqueda de verdad en medio de las mentiras. Las calles por las que caminé, los rostros que encontré, fueron capítulos en una historia que nunca deseé ser parte. Sin embargo, aquí estaba, un protagonista reticente, luchando contra la corriente del engaño de Clara y la sombra de Scott. Cada noche, al regresar a mi apartamento, el peso de mi viaje se abatía sobre mí, un recordatorio implacable del costo de la confianza rota. La evidencia que recopilé fue un testimonio de las consecuencias de las acciones de Clara, piezas de una realidad destrozada que estaba decidido a volver a unir. El enfrentamiento con Clara, cuando llegó, fue una catarsis, una liberación de la ira y el dolor acumulados. Nos paramos en medio de las ruinas de nuestra relación, dos extraños unidos por los fantasmas de lo que una vez tuvimos. Clara, no sé si alguna vez entenderé por qué hiciste lo que hiciste. Las mentiras, la traición, ha destruido todo, dije, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Héctor, sé que no puedo deshacer el pasado, pero realmente lamento el dolor que te he causado, respondió ella, sus ojos buscando perdón en los míos. La conversación fue un capítulo de cierre, un reconocimiento del daño irreparable causado por el engaño. Mientras Clara se alejaba, una parte de mí lloraba por el amor que perdimos, por la inocencia manchada por las duras realidades de la traición. Las consecuencias de la decepción de Clara fueron un viaje a través de la oscuridad, una prueba de resiliencia frente a la adversidad. Sin embargo, al estar de pie en las secuelas, en medio de los escombros de una vida que una vez compartimos, encontré una fuerza que nunca supe que poseía, una determinación de reconstruir a partir de las cenizas de la desesperación. El camino por delante era incierto, un camino marcado por las cicatrices del pasado. Pero era un camino que estaba listo para caminar, armado con la verdad y una resolución de encontrar paz en las ruinas de un amor que una vez fue. El amanecer de la realización no llegó con los suaves tonos del amanecer, sino con la luz cruda e inflexible de la verdad. Las secuelas habían dejado sus cicatrices, un paisaje marcado por la traición y el engaño. Sin embargo, en medio de las ruinas, echó raíces una determinación, una resolución para reclamar la narrativa de mi vida del caos que Clara había sembrado. El proceso de avanzar era similar a navegar por un laberinto, cada giro revelaba memorias y emociones que tenía que confrontar y aceptar. El apartamento, una vez un santuario compartido, ahora se sentía demasiado grande, el silencio demasiado fuerte. Decidir irme fue el primer paso, una manifestación física de mi deseo de comenzar de nuevo. Empacar fue un viaje a través del pasado, cada objeto un capítulo, cada fotografía una historia. Las risas y el amor que compartimos eran fantasmas en los rincones, desvaneciéndose mientras empacaba los restos de una vida que ya no podía ser. Encontrar un nuevo lugar fue una aventura, la ciudad ofreciendo sus secretos mientras buscaba. Los barrios que exploré eran diversos, cada uno con su propio ritmo y pulso. El lugar que elegí era diferente, un espacio que se sentía como un lienzo en blanco, listo para que se pintaran nuevas memorias en sus paredes. Empezar de nuevo no era solo un cambio de escenario, era redefinir quién era en la secuela de la traición de Clara. Me sumergí en el trabajo con un fervor recién encontrado, los desafíos una distracción bienvenida. La monotonía que una vez definió mis días fue reemplazada por un sentido de propósito, cada tarea un peldaño hacia la reconstrucción de mi sentido de identidad. Sin embargo, avanzar no era un viaje que recorrí solo. Amigos, una vez sombras en la periferia de mi vida con Clara, dieron un paso al frente,
Su apoyo un salvavidas en la tormenta. Alex, siempre una presencia firme, fue una fuente constante de ánimo. Nuestras conversaciones, una vez llenas de los detalles mundanos de la vida, ahora profundizaban en las profundidades de la sanación y el perdón. Hombre, lo estás haciendo genial, decía Alex, dándome una palmada en la espalda. Este nuevo lugar, el trabajo. El capítulo de Clara está cerrado. Es hora de que la saga de Héctor continúe. Y así continuó. La ciudad, con sus infinitas posibilidades, se convirtió en mi parque de juegos. Redescubría visiones hace tiempo olvidadas, la alegría de la creación y la exploración llenando el vacío que la partida de Clara había dejado. La fotografía, una vez una pasión compartida, se convirtió en mi empresa solitaria, la lente capturando momentos de belleza en medio del caos del paisaje urbano. Sin embargo, las citas eran un campo de batalla que abordé con cautela. Las cicatrices de la traición aún estaban frescas, un recordatorio del costo de la vulnerabilidad. Sin embargo, la vida, en su infinita sabiduría, tenía una forma de sorprenderme. Fue durante una exposición de fotografía, mi trabajo expuesto para que el mundo lo viera, donde conocí a Maya. Su risa era una melodía, su curiosidad por las historias detrás de mis fotografías un bálsamo para mi corazón cansado. Tus fotos hablan de resiliencia, de encontrar belleza en lo roto, dijo Maya, su mirada fija en la mía. ¿Es eso lo que intentabas capturar? De cierta manera, sí, respondí, las palabras fluyendo más libremente de lo que esperaba. Se trata de avanzar, de ver el mundo con nuevos ojos. Nuestra conversación fluyó como un río, serpenteando a través de temas y pensamientos con facilidad. Maya era un soplo de aire fresco, su perspectiva un espejo reflejando el crecimiento por el que había luchado tanto en lograr. Avanzar de Clara no era borrar el pasado sino abrazar el futuro. El dolor y el desamor, aunque parte de mi historia, ya no eran los capítulos que me definían. En cambio, fueron los catalizadores para el cambio, las lecciones aprendidas en el duro aula de la vida. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, la narrativa de mi vida tomaba una nueva forma. Los bordes de las heridas que Clara dejó comenzaron a sanar, no desapareciendo sino transformándose en marcas de supervivencia. Maya se convirtió en una constante, su presencia un recordatorio de que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, de que el amor podía florecer en la secuela de una tormenta. Avanzar no era un destino sino un viaje, un camino marcado por la resiliencia y el coraje de enfrentar lo desconocido. La sombra de Clara aún persistía, una parte de la historia que nunca podría borrar por completo. Sin embargo, ya no era el ancla que me arrastraba hacia abajo sino un recordatorio de cuán lejos había llegado. La finalidad de avanzar era una ilusión, pues la vida era una serie interminable de comienzos y finales. La verdadera victoria estaba en la capacidad de seguir avanzando, de abrazar cada nuevo capítulo con un corazón abierto y un espíritu inquebrantable. Mi historia, una vez definida por la traición, ahora era un testimonio del poder de la sanación y la esperanza, una narrativa de mi propia creación, avanzando siempre hacia el horizonte de nuevas posibilidades.